Hola a Bueno, todos. bien, Bienvenidísimo, bien. Álvaro. Gracias, Hola Álvaro. gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo fíjate están? Álvaro, igual en nuestros talleres vocacionales tenemos la velita también, que siempre nos acompaña, Para ¿no? no perder la costumbre, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, Álvaro, tú eres nuestro primer invitado. Este es el taller al cual te quería invitar, ¿no? Son como 50 chicos entre 15 años y algunos puede ser hasta 20, ¿no? La Ya. mayoría está en el colegio y hay algunos que de pronto han ido a la universidad, no les gusta. Entonces, yo quiero separar esta conversación en dos partes, ¿ya? La primera, como para que nos des información general de la carrera que estudiaste, para entender de qué se trata esa carrera, y la segunda, tu historia, ¿no? Que nos cuente Ok, cómo llegaste a eso, ¿ya? Pero ok. bueno, Álvaro Montenegro, trabajas en WSP Golder, tu puesto Así exacto, es. Álvaro, Soy líder del área de permisos ambientales. permisos Eh, ambientales. Así es. De repente muchos han escuchado de los famosos CIAs, tanto polémicos que hay, ¿no? Por las minerías y todo ello. Bueno, quien habla he sido por mucho tiempo, hace ya 13 años, líder de estos estudios. Ahora pues lidero un área en sí encargada de estos estudios, ¿no? Nos vas a contar un poco más sobre tu Claro, ocupación, pero primero quisiera que empecemos con tu profesión. Tú estudiaste geografía, correcto, así que es es. una profesión que no siempre a uno se le ocurre en el colegio. Después me vas a contar cómo llegaste a eso, pero primero cuéntanos de qué trata geografía. A ver, las ciencias geográficas, que es distinto a la ingeniería geográfica, son dos ramas ¿Cuál es la parecidas, diferencia? que la geografía también toma al componente social, al componente socioeconómico, a la población como un objeto de estudio. No solamente la No lo ingeniería entendieron. mide, cuantifica, calcula. En cambio, la geografía estudia también la relación o que los cálculos puedan dar un apoyo a la sociedad, a la población. La variable social incluye la geografía. Ah, mira, ingeniería geográfica no, pero en geografía sí incluye la variante social. Eso, por ejemplo, no lo sabía. Qué interesante. ¿Estudiaste dónde? San Marcos, San Marcos. ¿Cuánto tiempo dura? 5 años. Solo la carrera hay en San Marcos y en Católica, las dos En únicas la Católica y en universidades. San Marcos. Ok. Así Dura es. 5 años. Ujú. Por lo general, ¿son grupos grandes los que estudian o grupos pequeños? Con el tiempo, cuando en mi promoción, mi base, se puede decir, comenzó un auge en cantidad, aproximadamente 100 alumnos empiezan ahora entiendo que bordea entre los 150 y 200 por base. Poco a Uh poco se ha -huh. ido extendiendo porque al ser carreras no poco conocidas, pero con el tiempo van tomando relevancia, llama la atención, como la ingeniería ambiental también, ¿no? Que fue Claro, recientemente nueva, claro. relativamente. ¿Qué clase de cursos estudian en geografía? A ver, yo he estudiado climatología, hidrología, edafología, eh, Espérate. Climatología, hidrología. La tercera ni la escuché. suelos, Eda, eda, fología, fología. edafología, edafología, que es la No puedo ciencia ni de los suelos. pronunciarlo. Edafología. Ya. Correcto, así es. Y también gestión, geografía humana, geografía económica, geografía de turismo, gestión turística. Tenemos gestión de proyectos, gestión ambiental, entre otros. Esos son los principales. Y aparte, pues siempre está la física, la matemática también, que no se Mucha deja de física, lado. mucha matemática. La matemática hasta tres, las derivadas que no me acuerdo, pero bueno, ahí luchaba en su tiempo. Para algo servirá en algún momento, así dice, ¿no? Pero ¿Y, bueno. y qué clase de cualidades tiene que tener alguien para que estudie geografía? ¿Qué clase de talento? ¿Qué Eh, tendría que gustarte en el colegio, no? a mí principalmente ¿cómo me llama la atención la geografía? Tengo familia en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente, y mis padres me llamaban mucho por viajar. Yo me percataba más o menos de cómo la población, la gente, en muchas localidades, aprovechaba su recurso, el recurso de su territorio, donde principalmente vivían, de poblaciones dedicadas a la agricultura, a la ganadería. Son recursos. Entonces me llamó la atención como que el gestionar, el planificar los recursos puede traer algo bueno. O sea, tú Entonces, mientras viajabas,
¿Cómo estaba observaba, viendo a la gente, cómo estaba aprovechando sus tanto, recursos, cómo cultivaba la tierra, cómo, digamos, conversaba con su medio ambiente? así es, entre las limitantes que había, por supuesto, y la manera como de repente con unos estudios superiores yo podría implementar como una gestión o políticas a microescala, ¿no? A pequeñas escalas, de una u otra manera ayudarlas, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención y es ahí cuando está con el sílabus de San Marcos y comienzas a ver qué estudiar, comienzas a ver o a buscar lo que te llama la atención. Y ahí, por ejemplo, me llamó la ciencia de la Tierra, que Ok. tiene la parte de geografía y el componente humano. Es ahí que decido inclinar mi decisión en ese O momento. sea, a ti siempre de alguna manera te gustaba la naturaleza y está el componente humano también. Sí, te comenté hace tiempo, uno de los talleres que a mí me había llamado, yo quería estudiar por administración de negocios internacionales, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, pero en su momento dije, pucha, que estar en una oficina todo el día y no me llamaba mucho la atención, ¿no? Me gustaba viajar en sí. Y es así que encuentro ese espacio, esa ventana en donde explorar y dije, voy a postular. Y si no me gusta, porque en San Marcos al año se abre vacantes para poderte cambiar de carrera, pero pasó el año y dije, me quedo, me gusta, chévere y continúo. Ok. Mira, te voy a decir cuáles son para nosotros los perfiles que siempre utilizamos vocacionalmente y tú me vas a decir con cuál se identifica la profesión, no tú, porque de repente tú tienes un giro y ahora me vas a contar tu historia, ¿no? Ujú. Para saber quiénes tendrían como que estudiar geografía, ¿no? Está el perfil Ok. de los conquistadores, que son los competitivos, ¿no? Los desafiantes, los que quieren llegar primero, ¿no? Siempre son así, guerreros, ¿no? Están los buceadores, que son los analíticos, metódicos, observadores, investigadores, ¿no? Están los creadores, que les gusta la originalidad, diferenciarse, ¿no? Y están los tejedores, que les gusta el servicio, la parte más emocional, el vínculo. La mayoría de los geógrafos, ¿qué perfil tienen? Yo diría, Conquistadores, desafiantes, buceadores, más investigadores, más analíticos, creadores más originales, más y los tejedores más de servicio. los buceadores y el último que está relacionado a servicios. La verdad que Y tejedores. Es para saber justamente es ciencia. lo que pensaba, ¿no? Buceadores, de todas maneras, pero en esta variante de geografía en la San Marcos hay este elemento tejedor que dices tú, ¿no? Por elemento social. Correcto. Definitivamente todo se traslada a ello. Muchos de repente han escuchado la palabra desarrollo sostenible. Es el objetivo de toda ciencia. Geografía tiene la ciencia física y la ciencia social. Y por supuesto está en la facultad social, porque ese es el fin de la ciencia geográfica. Excelente, excelente. ¿Y tú con cuál te identificas, Álvaro? ¿También buceador, tejedor? Eh, Conquistador un poco, Ajá. porque la verdad que la geografía me ha dado herramientas a lo largo del tiempo para lograr objetivos, metas, ¿no? En lo personal, lo profesional, la verdad que yo estoy agradecido con la carrera que he llevado y con mi alma mater, ¿no? Claro, ahora justamente quiero que me cuentes un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo tú te decidiste? O sea, ¿fue tu primera opción? ¿En tu familia se conocía esa carrera? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, como te decía, yo pensaba ir a administración, ya viajaba mucho y algo peculiar, cuando viajaba a la selva, que me apasiona y trabajo mucho para la selva, el Ministerio del Ambiente me ha llevado años por allá, algo que me apasionaba son los efectos meteorológicos del clima. Sí. Me fascinaba, la verdad. Yo estaba en tormentas, en lluvias torrenciales, y veía cómo la naturaleza por sí alimenta el recurso agua a la tierra, a las cuencas en sí. Entonces, Pero perdóname, yo, Álvaro, y cuando veías que el clima destrozaba las cosas, ¿también tú mirabas fascinado? Man, ya, qué es rico, que pues eso, igual que es que está eso, destrozando todo. no, es que
no al huaico en sí, sino a las tormentas que hay en la selva, Ok, a claro. la lluvia en sí. Me parecía un fenómeno alucinante, chévere, un suceso físico extraordinario. Entonces, en su momento yo dije, pucha, si me voy a los Estados Unidos a estudiar meteorología, todo el tema de tornados, relámpagos, todo, dije, no, ya estoy alucinando feo, dije, no, vamos a lo real y comencé a buscar estas ciencias de la Tierra que, que tratan de ver estos procesos, pero también, como le dije, no solamente cuantificar, calcular, me gustan los números, me gustan los números, las matemáticas, pero quería ir un poco también para un poco para al lado social, comprender el desarrollo social en distintos ámbitos del Perú, ¿no? Pero tú hacías esa investigación solito a los 16 años en el colegio, sin ayuda. No, cuando salí del colegio, ya, cuando salí del colegio estuve 2 años ayudando Ah, entonces viajaba, tenía algunos negocios de mi familia que también viajaba, ayudaba en los negocios familiares. Y entonces hay un momento que uno tiene que tomar la decisión y agarré, comencé a investigar, a leer y bueno, llegué a esa conclusión, a esa o, opción. o sea, tú solito llegaste a la opción de geografía. Así es. Y cuando la comunicaste a tus papás, digamos, tú ya estabas ayudando en los negocios familiares, ellos querían que estudies, ¿cómo lo tomaron? ¿Ellos conocían la carrera? ¿Les gustó? ¿Te criticaron? ¿Te juzgaron? ¿Cómo fue eso? No, porque, a ver, conversé con mi padre, le dije en qué consistía la carrera bueno, la verdad, me apoyó 100%, ¿no? No tuve ni una objeción. Y siempre me dijo, haz lo que te apasiona, lo que te llama la atención, porque al final de eso, si tú haces lo que te gusta, no te vas a cansar en el tiempo, no hagas algo por compromiso, ¿no? Entonces, siempre recibí el apoyo, postulé, como te dije, tuve la opción al año de cambiar a mi primera idea, que fue administración, pero no lo dudé, no pensé 2 veces y me quedé. Ok. Y ahora quiero que nos cuentes un poco cómo es tu ocupación, cómo es tu día a día. Has mencionado varias veces que no te gusta la oficina, has mencionado que Acabé en te una gusta oficina, viajar. ¿Ah? acabé en una oficina. Terminaste en una oficina. Así es. A ver, más o menos mi historia en lo que trabajo, ya he asesorado desde que hace 13 años, bueno, comencé con una base de practicante, asistente, hasta que despegué de una empresa y tomé mayor responsabilidad. He trabajado para el Estado, ya, buenos altos cargos, y eso que de repente me enorgullece, me da mucho ánimo a continuar hasta que acabo en una empresa privada, compañía, en una consultora BWCP, que es una top mundial en sí, consultoría en temas de ingeniería y medio ambiente, que a lo largo del mundo va comprando compañías, se volvió más grande. Y yo fui una de esas compañías que compraron, estuve metida en una de ellas. Entonces agarré un rol de liderazgo de líder. Y hoy, a la fecha, soy el responsable de todos los permisos, como te decía. En mi día a día, coordinar un grupo de 25 personas, velar por el ambiente laboral óptimo, porque creo que es fundamental. Cuando hay mucha tensión, hay conflictos, todo se ve traducido en los productos, ¿no? Mis retos día a día es presentar unos estudios de calidad que cumplan todos los estándares ambientales, debatir con las autoridades. Pero justamente eso es lo que quiero entender, porque tú dices permisos ambientales, estamos hablando de que si una mina necesita abrir o un negocio o algún tipo de empresa en donde, digamos, que tener tiene que medirse el impacto ambiental, no es que tú le des el permiso, sino que tú los ayudas a obtener el permiso, ¿es así? ¿Es No, correcto? lo hacemos el permiso. Para Hacen el hacer, permiso. para hacer el permiso hay que hacer un estudio del lugar. Y el Ok. estudio del lugar entra todas las ciencias. Entra, lo que te decía, estudios de suelos, estudios de clima, de la contaminación del aire, de los ríos, lagunas, flora, fauna, aspecto demográfico, social, económico, salud, vivienda. Es un conjunto de disciplinas que estudian el espacio en donde una mina se va a sentar. Ok. Cuando ¿Y se asienta, tú sí viajas a esos lugares o no? por supuesto. Eso es lo que me ha dado mi profesión. Conozco
casi 90% siendo todo el Perú. Entonces, algo que me apasiona, me llama mucho la atención. Entonces, cuando uno conoce el lugar y sabe lo que se va a realizar ahí, ya puede uno predecir qué cambios va a haber. Y esos son los famosos impactos ambientales, que puede ser positivo como negativo. Y eso se traduce en un documento, y ese documento lo revisa los ministerios, ¿no? Para distintos sectores. En la mayor cantidad nosotros hacemos para minería. Ok, wow, fascinante la verdad. Y ¿ya cuántos años tienes de vida profesional? 13 años desde 13 que años, salí, ajá, de salida de la universidad. claro. Me gustaría que puedan hacer algunas preguntas. A ver, un segundito que aquí Claro, me están pidiendo ahí está. Algunas preguntas para Álvaro. Eh, es decir, ahí está. A ver, Luna y después Ángela. Ya. Hola, Álvaro, gracias por venir, primero que nada. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que habías tomado la correcta decisión de estudiar eso? Qué buena pregunta. sí, excelente. Mira, este, ya mis hijos están que me revientan la puerta, disculpen por el fondo. Mira, cuando, eh, en primer lugar, cuando venía desarrollando mi profesión en sí, y yo me sentía tranquilo con lo que me gustaba. Ahora, esto va acompañado, por supuesto, de que uno estudia para tener una rentabilidad económica, ¿no? Entonces, mientras mis logros profesionales iban aumentando, eso también yo veía respaldado por, la mejora económica, la estabilidad que me podría dar mi carrera. Entonces, es en ese momento y poco a poco, mientras voy subiendo, todo va acompañado. Entonces, creo que vuelvo a reiterar, es en ese momento en donde digo, no me equivoqué de mi carrera. Hice lo que me apasiona, me esforcé por ser no el mejor, sino un buen geógrafo, ¿no? Y eso solito cayó de la mano con la retribución o la estabilidad que todo profesional, por supuesto, buscan, ¿no? Qué interesante, Álvaro, porque, claro, uno puede pensar que la seguridad te viene mientras estudias, pero te llega cuando comienzas a chambear, ¿no? Excelente. Ángela. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es de que exactamente cómo trabajas, porque tengo entendido que trabajas en una oficina, eh, pero más que nada tienes varios proyectos a tu mano, por así decirlo. Así que tú igual tienes que irte a hacer trabajo de campo, por así decirlo, para examinar las tierras y todo eso donde, por ejemplo, se va a hacer una mina o exactamente cómo es. Claro, Ángela, gracias por la pregunta. Mira, eh, cuando era para llegar al lugar donde estoy, que soy el líder, o antes que se fusionen, porque como le decía, la compañía de BCP se para fusionando, yo era el manager de la parte ambiental, era el gerente de ambiental, ¿no? Ahora se ha hecho un área mucho más grande. Pero antes de ser ese cargo, líder de un área, yo era un especialista, un jefe de proyecto, y todo jefe de proyecto siempre tiene que viajar a liderar el equipo de especialistas que hacen la evaluación en campo. Entonces, eh, yo puedo tomar dentro de ese grupo un rol, pero no puedo hacer todas las evaluaciones. Para eso hay biólogos que investigan, por ejemplo, mamíferos menores, botánicos, aves, reptiles. Entonces, es un equipo de 10, 15 personas que viajan y tú como jefe de proyecto puedes tomar el liderazgo o también puedes tomar una especialidad. Pero en su momento, cuando yo era especialista o jefe de proyecto, hacía eso. Ahora, por el cargo, ya es mucho más difícil porque yo tengo que supervisar más proyectos, ¿no? Pero ese es principalmente los trabajos que he realizado. Justamente por su lado conquistador ha terminado liderando equipos que son los que Ujú. hacen la evaluación, ¿no? Pero en un principio Correcto, eras tú el que lo hacía. así Aranza. es. Gracias. Gracias, Hola Ángela. Álvaro, ¿qué tal? Hola, Yo ¿qué tal? quería, mencionaste cuando que tenías que trabajar con permisos para sacar con el gobierno y todo el aspecto de las negociaciones, y yo quería saber cómo funcionaba eso un poquito más, o sea, cómo es o sea, si es difícil o llega a haber complicaciones en algunos casos.
Ya, te voy a contar, gracias por la pregunta, te voy a preguntar mi experiencia. Mira, a los tres años que yo ingreso a este mundo del medio ambiente, entonces era asistente ambiental en una compañía relativamente grande y hay una compañía pequeña que me llama y me dice, Álvaro, quiero que tú lideres un área pequeñita, que seas líder. Y eso me implicaba de que cuando yo me vaya a las reuniones a defender mis estudios, ya no iba a tener a mi jefe, que era senior. Entonces, y dije, bueno, el que no intenta nunca pierde, ¿no? O sea, no aprende tampoco. Entonces me lancé. Con el tiempo, te puedo decir que el tiempo es en ese aspecto, el tiempo es el mejor maestro. Porque uno, mientras va a las reuniones, vas aprendiendo qué cosas decir, qué cosas no decir. Cómo manejar una reunión. Ahora, mis clientes a veces me piden que yo vaya a la reunión porque yo llevo a la reunión de las autoridades al lugar que yo quiero, como quiero que lo vean ellos. Entonces, esa es la estrategia. Es difícil cuando vas solo, pero cuando vas con tu equipo de técnicos y saben cada uno su papel, su función, no se te hace difícil porque tú lo que haces es administrar la reunión al lugar que tú llevarlo a donde quieras. Pero esa capacidad de convencer no te la enseñan en la universidad, ¿o No, sí? no, eso te lo enseño. Varias veces salí de una reunión golpeándome, ¿qué he dicho? ¿Por qué dije eso? Pero ya sé que la próxima, no. Y muchos gerentes en su momento cuando me veían joven, de verdad, yo recibí las felicitaciones en mi inexperiencia en ese momento, pero veían mi entusiasmo por corregir las cosas y reaccionar rápido. Creo que eso es algo que han reconocido muchos gerentes de mina. ¿Qué edad tienes, Álvaro? 36 años. Eres bastante joven para el puesto que tienes y para lo que has llegado, ¿no? Y tener un equipo bastante grande y uno de los líderes de esta área en WSP, ¿no? Valeria. Sí, yo quería preguntarte, ¿por qué optaste por geografía y no por ingeniería ambiental o biología? Y eso, ¿no? Porque, o sea, dentro del ambiental hay como varias carreras, entonces como elegir cuál, para mí sería como ahí, no está lo complicado. Buena pregunta. Mira, la verdad que el mundo biológico es fascinante, ¿ah? Yo trabajo con biólogos y, wow, cada vez que me traen las fotos, las colecciono en mi laptop y a veces les muestro a mis hijos que son también apasionantes de los animales. Entonces, ¿por qué no? Por ingeniería ambiental. En ese tiempo, ingeniería ambiental no había, si no recuerdo, recién estaban haciendo esta carrera, ingeniería ambiental, biología, ingeniería geográfica, porque, como les dije al inicio, es más cuantificativo. Cuantifica, mide. Por ejemplo, miden los caudales de unos ríos, pero siento que quedan en ese cálculo y no lo traspasan a una idea de gestión, de planificación. Entonces, en favor, por supuesto, de la sociedad, de una población, entre otras. Por eso me enfoqué o me incliné a la parte de geografía en sí. ¿Y esta parte social de geografía es de geografía o es de geografía de San Marcos? ¿En la Católica también tienes aspecto social? Sí, así es. Sí es. Okay. Hay muchos geógrafos que están especializados en temas sociales netamente, geógrafos reconocidos de altos cargos, entonces ese es lo que le da el plus. Ahora, la carrera de geografía me ha dado la capacidad de conversar con sociólogos, con antropólogos, con biólogos y entenderlos. Por eso es que al hacer una diversidad de cursos, no soy especialista en todos, pero los escucho a los diversos profesionales y los entiendo. Ok. Vamos a hablar con Lucía, pero creo que hay un problema ahí técnico porque veo a Aranza, sigue ahí en la pantalla. Gus, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Gustavo? ¿Tiene un problema? Creo que Gus. Ahí está. A ver, que Lucía pregunte. Ahora se quedó Aranza sola. Ya, vamos a hacer, todo el mundo le va a hacer preguntas a Aranza y la siguiente expositora es la vida vocacional de Aranza. A ver, Gus, si lo corrige, por favor, Álvaro, a mí y a Lucía para la pregunta. Pero prendes el micrófono, Gus, porque no sé si estás ahí. ¿Estás ahí? Ya. Lucía, tu pregunta, por favor. Y ahora está solita y yo y Álvaro no sé dónde está. Bueno, Ya. hola, A ver, Álvaro. Hola, ¿cómo estás?
Bien, quería saber si has notado alguna diferencia en la importancia que las empresas le dan a la sostenibilidad durante tus años de trabajo, o mientras que has empezado, desde que empezaste la carrera, porque, no sé, me dio curiosidad porque últimamente está toda la moda de tratar de ser más sostenibles y a mí me parece súper importante, pero sí he notado que hay personas que no lo ven como lo esencial, sino como algo que les obligan a hacer como parte de, no sé, del proyecto para que se vea bien. Ok, gracias por la pregunta. Sí, mira, en mi experiencia, el tener una política de sostenibilidad o sustentabilidad en una compañía cuesta dinero. Pero a la larga, ese dinero te va a traer ahorro, que es costo-beneficio, te va a dar beneficio. Pero creo que muchas compañías lo que le cuesta es dar el primer paso, invertir. Y es por eso que muchas empresas se ponen reacias o son duras a no dar ese primer pasito. Hay otras que sí lo han dado y al final se han dado cuenta de que si les sale rentable. Entonces yo creo que el problema es ese, que no se animan a dar ese primer paso. Ese principalmente por desconocimiento o por obligados por una normativa internacional o financiamiento de bancos internacionales o por sanciones del Estado, entonces, que te obligan a mejorar tus estándares. Esa, Esos son los caminos que han empujado a que una empresa sea sustentable o implemente políticas de sustentabilidad, pero a la larga se han dado cuenta que esas políticas les ha traído beneficio económico. Vamos a que pregunte Rodrigo, pero a mí lo que me parece fascinante, quiero que ustedes piensen ahora que, como dice Lucía, el tema ambiental es tan importante y que tantos, y ustedes seguramente por su generación están más preocupados por lo que pasa, que haya una ocupación que es el que se encarga de los permisos. O sea, miren esa responsabilidad, ¿no? Me parece genial. Rodrigo, ¿cuál es tu pregunta? Sí, hola, buenas noches. Hola, Rodrigo. Mi pregunta es más como ver, o sea, una cuestión que me hago a mí mismo y quisiera, bueno, compartírsela con usted de alguna manera. Y pues es, a ver, cuando usted terminó la universidad, ¿cómo se sintió? O sea, porque hay veces que me pregunto, o sea, hay veces que me cuestiono que al momento de terminar mi carrera, ¿qué hago? ¿Qué sigue después? ¿Qué busco al terminar la universidad? ¿O la universidad te daba alguna especie de apoyo en base a la carrera? No, no sé, son cosas que se pasan por la cabeza y quisiera saber si usted ha experimentado algo parecido. Gracias Rodrigo por la pregunta. Mira, yo comencé a trabajar haciendo prácticas profesionales, se podría decir, pero cuando ya estaba en el octavo ciclo, ¿ya? Entonces, lo que sí que yo quería trabajar, cuando poco a poco yo iba acercándome al final, lo que yo buscaba es acabar y sacar mi bachiller, porque ese bachiller me iba a dar un mayor peso. El documento me va a dar un peso, porque la experiencia ya lo estaba obteniendo poco a poco. Y muchas veces esa era mi meta en ese momento, porque tenía ofertas de otros trabajos en donde me decían, no, pero todavía estás estudiando, necesito tu bachillerato, entonces eso. No me pasó salir de la universidad y ponerme a buscar, te soy sincero, no lo viví, pero creo que mientras te vas acercando a la culminación de tu carrera, las puertas y el mercado se va abriendo, un abanico de oportunidades. Entonces, esos en el noveno y décimo ciclo van a tener como les digo, muchas opciones que orientar, o para ustedes orientarse a qué ámbito querer desarrollar laboralmente. Bueno, la pregunta de Rodrigo es excelente. Te felicito, Sí, Rodrigo, porque efectivamente a veces uno dice, ¿y cómo consigue uno chamba? ¿No? Y uno así no es. tiene como... Pero tú has mencionado, Álvaro, o sea, las prácticas profesionales, preprofesionales, es una gran oportunidad para conseguir contactos. Algo que a Correcto. veces los chicos no saben, que la etapa universitaria no solamente es para aprender, sino para establecer contactos profesionales que después no puedes seguir, pero dijiste que también practicaste antes del noveno ciclo. Así es. Y me dedicaba a otra área totalmente distinta, al tema
de la geografía urbana, catastro urbano. Pero la Entonces, universidad no te lo pedía. no, pero porque yo quería ya tener un ingreso en ese momento. Ya Es no quería decir, depender mucho. estudiabas y chambeabas en Así lo es. tuyo desde séptimo ciclo porque querías Bien. tener ingreso y porque también querías, imagino, conocer un poco lo que hacías. Así es. Y tú has dicho algo muy cierto, Javier. La universidad, aparte del aspecto técnico, es un ambiente donde tú estableces relaciones infinitas. Yo, la mayor cantidad de relaciones con muchas personas la tuve en mi maestría en la Universidad de Ingeniería. Entonces, es el abanico de que tú puedas establecer buenas relaciones y marcar tu posición, tu personalidad y que esa quede grabada en los compañeros que al final son los que van a ocupar altos cargos en algún momento y van a confiar en ti. Es lo que yo siempre digo, digamos, lo que menos te garantiza conseguir chamba es que pases toda tu vida de caleta en la universidad. Así es. Nadie se da cuenta de ti, entonces ¿quién te va a pasar la voz? Pero si Así tú es. estás ahí en contacto con los profesores, con las distintas personas, practicas desde antes, levantas la mano, te haces notar, consigues más chamba, ¿no? Correcto, así es. Hay que ser Bueno, social. exactamente, exactamente. Ahora en este momento, Álvaro, vamos a hacer un ejercicio y vamos a poner una pantalla, una pizarra, mejor ¿Ya? dicho, y los chicos van a poner ahí lo que se llevan de este encuentro, ¿no? Y mientras, ¿no? Mientras lo escriben, te quiero hacer una última pregunta, porque mencionaste en una de las primeras preguntas que dijiste, querías ser geógrafo, no el mejor, no dijiste no el mejor, sino contribuir, y te corregiste, y me quedé con la curiosidad, porque muchas veces se usa, hay que ser el mejor, hay que ser el mejor, y ya cuando uno trabaja uno se da cuenta que en realidad hay algo más profundo, y me gustaría que pueda desarrollar más esa idea que dijiste, entre ser mejor y ser un buen Y ser profesional. un buen profesional. Sí, lo que pasa es que ser el mejor es algo relativo, creo Claro. yo. Pues yo creo que el ser un buen profesional que va a dar como resultado que te van a distinguir o vas a ser una luz entre otros, pueden distinguirte, pero no el mejor porque puedes distinguirte por una variable A, por alguna característica, pero por otra no. Entonces, pero yo siempre digo tratar de ser bueno en mi carrera, en lo que me apasiona, y para ser mejor dejo a otra persona que lo califique, no yo. Claro. Porque no hay un campeonato anual de geógrafos a nivel Así es, mundial para decir quién es el mejor geógrafo del año 2021. Eso no existe. no existe. Pues. Como no existe ninguna profesión que diga, he ganado el campeonato de ser el psicólogo del año 2021. Entonces, y por eso que me parecía interesante, porque a veces dice, quiero ser el mejor, y no quiero ser bueno en lo que hago. ¿No? Muchas ¿Okay? veces me ha pasado, una vez me preguntaron, ¿tú quieres ganarte los estudios más grandes y ser todista o quieres ser especialista en algo? Eso. Yo siempre digo las dos cosas, Ah, porque el especializarme en algo va a ser de que marque la diferencia y muchos clientes van a ver esa diferencia en mí. Pero también creo que el ser todista te permite llegar lejos, entender cosas distintas y no aislarte en una sola. Siempre me han preguntado, ¿verdad? Nunca he dicho una respuesta en concreto, siempre las o dos. sea, ¿cómo querrás ser todista que también quiere ser especialista? Tienes que tener algo de los dos, pero no puedes hacer solamente Por una eso cosa. digo, o sea, Uh-huh. saber de todo y especialista también. Me parece muy bien. Bueno, esta es la pizarra que te regalan los chicos, ¿no? Mira, Gracias. facilitador innato, interesante, optimista, motivación, apasionado, ¿no? Gracias por cuidar el medio ambiente, espléndido. El desempeño que uno tiene que aplicar para su vida profesional, muy buena respuesta a todas las dudas, muy interesante, nuevos aprendizajes, conquistador, también te han visto ahí el lado de conquistador por el hecho además de ser líder de equipos, ¿no? Gracias por cuidar. Mira, te ha puesto ahí un poquito también dibujos, ¿no? Del medio ambiente, arbolitos y cosas. Y nada, te agradezco muchísimo, Álvaro, que te hayas tomado el tiempo, ¿no? De inspirar a estos chicos y poder canalizar un interés que es justamente lo que mencionaba en esta generación, que es una generación mucho más consciente que la mía,
¿no? Y probablemente que la tuya cuando recién estudiabas con respecto al medio ambiente y que le hables de una posibilidad, ¿no? Y es que también uno puede cuidar el medio ambiente siendo el encargado de dar los permisos. Sí. Gracias chicos le tomé una captura de pantalla, me pareció muy Te la bonito. vamos a regalar, te la vamos a regalar. Gracias. Gracias a ti, Javier, por la invitación. La verdad que cuando me dijiste me pareció algo chévere. Yo he estado en el lugar de los chicos. A veces vale más tomarse una pausa y tomar una decisión con calma, investigar y algo que te llame la atención y seguir tu anhelo es lo mejor, ¿no? Y yo siempre digo que cuando uno se esfuerza, las cosas por sí vienen acompañadas. Así que no hay que preocuparse. Siempre claro que en la mente está uno de que tengo que conseguir chamba, tengo que conseguir chamba. Pero al esforzarte, solito va acompañado de todo. Excelente. Un fuerte aplauso silencioso para Álvaro, ¿no? Para que se vea que están aplaudiendo, pero que no se escucha nada, pero por lo menos las mías sí se escuchan, Gracias. ¿no? Gracias, Álvaro, lo máximo. Y me has enseñado muchísimo porque yo, por ejemplo, no tenía tan claro el aspecto social de la geografía. No lo tenía tan claro. Es más, en nuestro modelo y en la información que tenemos es lo primero que vamos a corregir, porque lo poníamos más casi 100% buceador y ahora veo que tiene este elemento también tejedor. Gracias, Álvaro. A ti, Javier. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídate.